¿Y si te dijera que la gente revela todo sobre sí misma mucho antes de decir la verdad? ¿Qué ocurre si las personas que te rodean exponen constantemente sus miedos, inseguridades, intenciones y motivos ocultos, y tú simplemente aún no has aprendido a verlos? La mayoría de las personas pasan toda su vida siendo manipuladas, decepcionadas, traicionadas y confundidas por los demás. No porque la gente sea difícil de entender, pero es porque están buscando en el lugar equivocado. Escuchan las palabras, creen en las promesas, confían en las apariencias, y por eso, no ven las señales que tienen justo delante. Lo cierto es que las personas se revelan tal como son cada día, a través de sus reacciones, a través de sus hábitos, a través de sus inconsistencias, a través de las cosas que evitan, por la forma en que se comportan cuando creen que nadie les presta atención. Una vez que aprendes a ver estos patrones, todo cambia. Dejas de sorprenderte por la gente, dejas de ser manipulado, dejas de buscar explicaciones, y empiezas a comprender la naturaleza humana a un nivel que la mayoría de la gente nunca alcanza. En este audiolibro, descubrirás 10 reglas poderosas que te enseñarán a leer a las personas con mayor precisión, comprender las motivaciones ocultas, reconocer el engaño, identificar el carácter genuino y ver la verdad detrás de las apariencias. Porque las personas que más éxito tienen en la vida no siempre son las más fuertes. No siempre son los más inteligentes. A menudo, son simplemente quienes ven con claridad. Comencemos. Capítulo 1. Deja de escuchar las palabras. La mayoría de las personas se dejan manipular porque creen lo que oyen en lugar de lo que ven. Alguien dice que son leales. Alguien dice que le importa. Alguien dice que te respeta. Alguien dice que van a cambiar. Y enseguida, la gente se relaja. Confían en la promesa. Confían en la explicación. Confían en la historia. Pero aquí está la incómoda verdad. Las palabras son baratas. Cualquiera puede decir lo correcto. Cualquiera puede hacer una promesa. Cualquiera puede decirte exactamente lo que quieres oír. La verdadera pregunta es esta. ¿Qué dicen sus acciones? Porque las acciones requieren esfuerzo. Las palabras no. Piensa en las personas que te han decepcionado en la vida. Las señales de advertencia solían estar presentes desde el principio. La inconsistencia, las promesas rotas, las excusas, la falta de seguimiento. Viste el comportamiento, pero escuchaste las palabras. Ahí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Se aferran al potencial en lugar de a la realidad. Creen en lo que alguien podría llegar a ser en lugar de prestar atención a quién es en este preciso momento. La persona perspicaz hace lo contrario. Observan patrones. Observan la coherencia. Observan el esfuerzo. Porque el comportamiento revela la verdad que las palabras a menudo ocultan. Si alguien te respeta, no necesitarás un discurso sobre el respeto. Ya lo verás. Si alguien te valora, no necesitarás que te lo reprendan constantemente. Lo sentirás a través de sus acciones. Si alguien es de confianza, no necesitará convencerte constantemente. Su comportamiento hablará por sí solo. Esto no significa volverse cínico. Significa volverse observador. Significa confiar más en las pruebas que en las emociones. A partir de hoy, presta menos atención a lo que dice la gente. Presta más atención a lo que hacen repetidamente. Porque las palabras crean impresiones. El comportamiento revela el carácter. Y en el momento en que uno aprende esa diferencia, resulta mucho más fácil comprender a la gente. Recuerda esto. Las palabras cuentan historias. Las acciones revelan la verdad. Y quienes aprenden a ver la diferencia rara vez se dejan engañar por mucho tiempo. Capítulo 2. La presión revela el carácter. Cualquiera puede parecer impresionante cuando la vida es fácil. Cualquiera puede parecer seguro de sí mismo cuando las cosas van bien. Cualquiera puede parecer amable, leal, disciplinado y digno de confianza cuando no hay nada en juego. La verdadera prueba llega cuando aumenta la presión. Porque la presión tiene una extraña manera de revelar de qué están hechas realmente las personas. Elimina las máscaras. Destruye las apariencias. Revela el carácter. Piénsalo. ¿Cómo se comporta una persona cuando está bajo estrés? ¿Asumen la responsabilidad o buscan a quien culpar? ¿Mantienen la calma o pierden el control? ¿Cumplen su palabra o incumplen sus compromisos? ¿Resuelven problemas o crean más?
Estos momentos revelan más sobre una persona que años de conversaciones cómodas. La mayoría de las personas juzgan a los demás en sus mejores momentos. La persona perspicaz los observa durante sus peores momentos. Porque cualquiera puede rendir al máximo cuando las condiciones son favorables. El carácter se revela cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Este principio se aplica a todo el mundo. Amigos, socios comerciales, líderes, relaciones románticas, incluso tú mismo. La presión revela las debilidades que la comodidad mantiene ocultas. Una persona puede alegar que ha sido disciplinada. Entonces surgen las dificultades y abandonan. Una persona puede afirmar ser leal. Entonces aparece una oportunidad mejor y desaparecen. Una persona puede afirmar ser honesta. Entonces la honestidad se vuelve costosa y, de repente, la verdad cambia. La presión deja al descubierto la realidad. Por eso, las personas exitosas prestan mucha atención a cómo reaccionan los demás cuando las cosas salen mal. Cualquiera puede manejar el éxito. El fracaso es la verdadera prueba. Cualquiera puede sonreír durante la victoria. La decepción revela madurez. Cualquiera puede hacer promesas. La adversidad revela el compromiso. La lección es sencilla. Deja de juzgar a las personas solo por lo que dicen cuando la vida es fácil. Observa lo que hacen cuando la vida se pone difícil. Observa cómo afrontan los contratiempos. Observa cómo reaccionan ante los obstáculos. Observa cómo se comportan cuando nadie aplaude. Porque la presión actúa como un foco de luz. Ilumina lo que siempre estuvo ahí. Y una vez que entiendas esto, dejarás de sorprenderte por la gente. Los verás con mayor claridad. Confiarás más en las pruebas que en las apariencias. Y obtendrás una ventaja que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Recuerda esto. La comodidad oculta el carácter. La presión lo revela. Y la forma más rápida de comprender a una persona es observar en quién se convierte cuando la vida deja de ser fácil. Capítulo 3. La necesidad de validación pone al descubierto las debilidades. Una de las maneras más fáciles de entender a una persona es observar que necesita de los demás. Algunas personas buscan crecer. Algunos buscan conocimiento. Algunos buscan un propósito. Pero muchos pasan su vida persiguiendo algo mucho más peligroso. Validación. La necesidad de ser querido. La necesidad de ser admirado. La necesidad de ser aprobado. La necesidad de sentirse importante. Al principio, esto puede parecer inofensivo. Al fin y al cabo, a todo el mundo le gusta que lo aprecien. El problema comienza cuando la aprobación se convierte en una necesidad en lugar de una ventaja. Porque en el momento en que alguien necesita validación, se vuelve vulnerable a la manipulación. Piénsalo. Una persona que necesita elogios constantemente puede ser controlada mediante halagos. Una persona que teme al rechazo puede ser controlada mediante la crítica. Una persona que desea desesperadamente ser aceptada a menudo sacrificará sus valores para obtenerla. La necesidad de validación crea debilidad porque pone tu estado emocional en manos de otra persona. La persona perspicaz comprende esto. Por eso prestan atención a lo que la gente busca. Algunas personas entran en todas las conversaciones con la esperanza de impresionar. Todos los logros deben ser anunciados. Cada éxito debe ser exhibido. Toda opinión debe ser validada. Su autoestima depende de cómo reaccionen los demás. Y por eso, se vuelven predecibles. Lo cierto es que las personas seguras de sí mismas rara vez sienten la necesidad de demostrar constantemente su valía. Su confianza viene de dentro. No necesitan un reconocimiento constante porque ya saben quiénes son. Esto no los hace arrogantes. Eso los hace estables. Una de las señales más claras de inseguridad es la autopromoción excesiva. No toda confianza es genuina. A veces, la confianza no es más que inseguridad disfrazada. La persona que más grita en la sala no siempre es la más fuerte. La persona que reclama atención no siempre es la más importante. A menudo, la mayor confianza reside en el silencio. No necesita público. No necesita aprobación constante. Simplemente existe. Esta lección no trata solo de comprender a los demás. También se trata de comprenderse a uno mismo. Pregúntate con sinceridad. ¿La aprobación de quien estoy buscando? ¿La opinión de quien tiene demasiado poder sobre mí? ¿Con qué frecuencia modifico mi comportamiento para evitar las críticas?
Porque la necesidad de validación es una de las debilidades más fáciles de explotar para el mundo. En el momento en que dejas de necesitar la aprobación de los demás, te vuelves más fuerte, tomas mejores decisiones, estableces límites más saludables, dejas de vivir para las apariencias, y empiezas a vivir de acuerdo con tus principios. Recuerda esto. La persona que necesita aprobación puede ser controlada por ella. La persona que se siente cómoda sin ello se vuelve difícil de manipular. Y la verdadera confianza comienza en el momento en que tu autoestima deja de depender de la opinión de otra persona. Capítulo 4. Observa cómo tratan a las personas que están por debajo de ellos. Uno de los mayores errores que comete la gente es juzgar a los demás por cómo tratan a las personas poderosas. Por supuesto que son educados con el jefe. Por supuesto que son respetuosos con alguien a quien admiran. Por supuesto que son amigables cuando hay algo que ganar. Eso te dice muy poco. La verdadera prueba de carácter reside en cómo una persona trata a quienes no pueden hacer nada por ella. El camarero, el limpiador, el asistente, el extraño, el empleado, la persona sin influencia, sin estatus y sin poder. Porque ahí es donde a menudo se cae la máscara. La mayoría de las personas son capaces de tratar bien a las personas importantes. El carácter de una persona se revela en cómo trata a las personas que no le importan. Piénsalo. Una persona puede hablar maravillosamente sobre la bondad. Pueden hablar interminablemente sobre el respeto. Pueden presentarse como personas generosas y cariñosas. Pero luego se vuelven groseros con el camarero, despectivo hacia un empleado, crueles con alguien que consideran inferior. En ese momento, has aprendido más sobre ellos de lo que cualquier conversación podría revelar. Porque el carácter no se demuestra cuando las personas lo demuestran con beneficio. El carácter se demuestra cuando no hay recompensa. La persona perspicaz comprende esto. Por eso prestan atención a las pequeñas interacciones. No los discursos. No las promesas. No la imagen pública. El comportamiento cotidiano. Cómo afronta a alguien las molestias. Cómo reacciona a alguien ante los errores. Cómo trata a alguien a quienes tienen menos poder. Estos momentos revelan creencias ocultas. Una persona que respeta a todos demuestra verdadera confianza. Una persona que solo respeta a la autoridad demuestra interés propio. Hay una diferencia. Una de las señales más claras de inseguridad es la necesidad de sentirse superior. Hay personas que buscan constantemente a alguien a quien menospreciar, alguien a quien criticar, alguien a quien dominar, alguien a quien hacer sentir más pequeño. ¿Por qué? Porque hacer que los demás se sientan pequeños temporalmente los hace sentir más importantes. Pero la verdadera fuerza no necesita víctimas. La verdadera confianza no necesita demostrarse a sí misma. Las personas más fuertes suelen ser las más respetuosas. Entienden que la dignidad no debe depender del estatus. Otra razón por la que esta lección es importante es porque la persona indefensa de hoy puede convertirse en la oportunidad de mañana. La vida cambia rápidamente. Las posiciones cambian. Las circunstancias cambian. Las personas a las que ignoras hoy pueden ser las que necesites mañana. Las personas sabias entienden esto. Por eso tratan a todo el mundo con respeto. No porque esperen algo a cambio, pero porque el respeto refleja su carácter, no el estatus de la otra persona. A partir de hoy, conviértete en un estudiante de las pequeñas interacciones. Observa cómo trata la gente a los desconocidos. Observa cómo tratan a los trabajadores de servicio. Fíjense en cómo hablan de personas que no están presentes. Observa cómo se comportan cuando no tienen nada que ganar. Porque esos momentos suelen revelar la verdad. Recuerda esto. Cualquiera puede ser amable cuando hay una recompensa. Cualquiera puede ser respetuoso cuando hay público. Pero el carácter se revela cuando no existe ninguna de las dos cosas. Y si quieres entender quién es realmente alguien, no te fijes en cómo trata a las personas poderosas. Observa cómo tratan a las personas que no tienen ningún poder. Capítulo 5. Patrones de confianza. No promesas. Uno de los errores más costosos que comete la gente es creer lo que alguien dice en lugar de estudiar lo que hace repetidamente. El mundo está lleno de promesas. Promesas de lealtad. Promesas de honestidad. Promesas de cambio. Promesas de compromiso. Y si bien las promesas pueden sonar convincentes, a menudo son la forma más barata de comunicación. Porque cualquiera puede hacer una promesa. La verdadera pregunta es, ¿qué patrón están creando? La persona perspicaz comprende que los seres humanos somos criaturas de hábitos.
Lo que la gente hace repetidamente suele ser una predicción mucho más precisa del futuro que cualquier cosa que digan sobre sí mismos. Una persona que incumple constantemente sus compromisos está mostrando un patrón. Una persona que pone excusas repetidamente está mostrando un patrón. Una persona que cumple consistentemente con lo que promete está mostrando un patrón. Una persona que siempre desaparece cuando las cosas se ponen difíciles está mostrando un patrón. La persona sabia presta atención. La mayoría de las decepciones provienen de ignorar las pruebas. La gente ve el patrón. Entonces se convencen a sí mismos de que no importa. Se dicen a sí mismos: esta vez será diferente. Tal vez hayan cambiado. Quizás lo entendí mal. Pero en el fondo, la evidencia ya estaba ahí. El patrón ya estaba hablando. Simplemente optaron por no escuchar. Esto no significa que las personas nunca puedan cambiar. Las personas sí pueden cambiar. Pero no se anuncia ningún cambio real. Está demostrado. Cualquiera puede hablar de cambiar. Muy pocas personas se comportan de manera diferente de forma constante. Por eso, las acciones importan más que las intenciones. La transformación se mide por la repetición, no mediante promesas, no mediante discursos emotivos, no por buenas intenciones, por repetición. El mismo principio se aplica a tu propia vida. Observa tus hábitos. Analiza tus rutinas. Analiza tus decisiones diarias. Tu futuro no se crea con lo que haces ocasionalmente. Se crea a partir de lo que haces repetidamente. La confianza es un patrón. La disciplina es un patrón. El éxito es un patrón. El fracaso también es un patrón. Todo se acumula. Todo se acumula. Todo deja pistas. Una de las mayores ventajas que puedes desarrollar es convertirte en un recolector de pruebas. En lugar de preguntar, ¿qué dijeron? Preguntar, ¿qué han hecho de forma constante? En lugar de centrarse en momentos aislados, céntrate en los comportamientos que se repiten. Porque una sola acción puede ser una excepción. Una acción repetida se convierte en un patrón. Y los patrones predicen los resultados. Cuanto más estudies los patrones, menos sorpresas te llevarás. Empiezas a ver las situaciones con mayor claridad. Empiezas a comprender a las personas con mayor precisión. Empiezas a reconocer las señales de advertencia antes de que se conviertan en problemas. Y esa claridad te brinda una enorme ventaja en la vida. Recuerda esto. Las palabras crean esperanza. Los patrones revelan la realidad. Y las personas que aprenden a confiar más en los patrones que en las promesas desarrollan un nivel de sabiduría que las protege de innumerables decepciones. Porque el futuro a menudo se esconde en la repetición. Y la repetición siempre deja pistas. Capítulo 6. El silencio hace que las personas se revelen a sí mismas. A la mayoría de la gente le incomoda el silencio. En cuanto se interrumpe una conversación, se apresuran a llenar el vacío. Ellos lo explican. Ellos justifican. Hablan. Revelan más de lo que pretendían. Y lo hacen porque el silencio genera presión. La persona perspicaz comprende esto. Saben que algunas de las informaciones más valiosas se revelan después de que la conversación debería haber terminado. Por eso no se apresuran a llenar cada pausa. Ellos escuchan. Ellos esperan. Observan. Porque el silencio suele ser más poderoso que las preguntas. Piensa en cómo funcionan la mayoría de las conversaciones. Una persona habla. El otro responde inmediatamente. Luego sigue otra respuesta. En realidad nadie está observando. Nadie está escuchando realmente. Todos están simplemente esperando su turno para hablar. La persona perspicaz hace algo diferente. Se acostumbran al silencio. Y sucede algo interesante. La gente comienza a revelarse tal como es. Añaden detalles que no eran necesarios. Explican cosas que nadie ha preguntado. Se defienden antes de ser acusados. Revelan inseguridades, motivos, miedos, intenciones. Todo porque el silencio les incomodaba. Una de las mayores ventajas que puedes desarrollar es aprender a sentarte en silencio y observar. Porque cuando la gente siente la necesidad de seguir hablando, a menudo acaba revelando la verdad. No fue intencional. Naturalmente. La verdad suele salir a la luz cuando alguien habla durante mucho tiempo. Por eso, los negociadores expertos utilizan el silencio. Por eso los buenos entrevistadores utilizan el silencio. Por eso los líderes sabios utilizan el silencio. Comprenden que la información suele aparecer cuando desaparece la presión por hablar.
La mayoría de la gente piensa que la influencia se consigue hablando. A menudo, la influencia proviene de escuchar. Escuchar te proporciona información. Hablar delata la información. La persona promedio entabla conversaciones con la esperanza de impresionar. La persona perspicaz entra en las conversaciones con la esperanza de comprender. Esa diferencia crea una enorme ventaja, porque todo el mundo sabe algo que tú no sabes. Cada conversación contiene pistas. Cada interacción contiene información, pero nunca lo encontrarás si siempre estás hablando. El silencio también te protege. Muchos errores comienzan con palabras innecesarias. Un secreto revelado demasiado pronto. Una reacción emocional expresada en voz alta. Una promesa hecha sin pensarlo. Una opinión expresada sin suficiente información. Una vez dichas, las palabras no se pueden retractar. Por eso, las personas sabias tratan las palabras con cuidado. Entienden que el silencio rara vez crea problemas. Hablar sin cuidado a menudo lo hace. Esto no significa quedarse callado todo el tiempo. Significa volverse intencional. Habla cuando tus palabras tengan valor. Escuchar cuando la información tiene valor. Conocer la diferencia. A partir de hoy, propóngase escuchar más de lo que habla. Permitir pausas. Resiste la tentación de llenar cada silencio. Observa lo que sucede. Te sorprenderá la cantidad de cosas que la gente revela cuando simplemente les das espacio para hacerlo. Recuerda esto. La mayoría de las personas se revelan a través de lo que dicen. La persona perspicaz descubre la verdad a través de lo que sigue diciendo incluso después de que todos los demás se hayan callado. El silencio crea espacio. El espacio crea información. Y la información es una de las mayores ventajas que una persona puede poseer. Capítulo 7. Leer el ego a través de las reacciones. Las personas revelan quiénes son cuando las cosas no salen como esperaban. No cuando ganan. No cuando reciben elogios. No cuando la vida es fácil. Pero cuando se les pone a prueba, corregido, ignorado, rechazado o criticado. Es entonces cuando aparece el ego. Y el ego cuenta una historia que las palabras a menudo ocultan. La mayoría de la gente cree comprender el carácter de alguien porque lo ha visto en su mejor momento. La persona perspicaz estudia a las personas en sus peores momentos, porque la presión revela el carácter, pero la crítica revela el ego. Piénsalo. ¿Cómo reacciona una persona cuando se equivoca? ¿Escuchan? ¿O se ponen a la defensiva? ¿Buscan comprender? ¿O buscan inmediatamente a alguien a quien culpar? ¿Asumen la responsabilidad? ¿O acaso inventan excusas? Estas reacciones revelan mucho más de lo que jamás podrán revelar los logros. Un ego frágil no puede tolerar ser cuestionado. Considera el desacuerdo como un ataque. Considera que las críticas son una falta de respeto. Considera la corrección como una humillación. Como resultado, lucha constantemente por protegerse, incluso cuando hacerlo cause daño. La persona perspicaz se da cuenta de esto, porque la gente a menudo revela cómo son a través de sus reacciones, no sus explicaciones. Una de las señales más claras de inseguridad es la incapacidad para aceptar las críticas. Las personas seguras de sí mismas pueden no disfrutar de las críticas, pero pueden aprender de ello. Las personas inseguras a menudo se sienten amenazadas por ello. Su atención se desvía de la búsqueda de la verdad a la protección de su imagen. Y cuando la imagen se vuelve más importante que la realidad, el crecimiento se detiene. Este principio se aplica en todas partes. En los negocios, en las relaciones, en liderazgo y en desarrollo personal. Las personas que mejoran más rápido no suelen ser las más talentosas. Son los más receptivos al aprendizaje. Están dispuestos a escuchar verdades incómodas. Están dispuestos a admitir sus errores. Están dispuestos a adaptarse. Su ego no les impide aprender. Otro aspecto a observar es cómo reacciona la gente cuando otros tienen éxito. Esto revela el ego con la misma claridad que la crítica. ¿Acaso celebran el éxito de otra persona? ¿O se ponen celosos? ¿Se sienten inspirados? ¿O se vuelven resentidos? Porque la envidia suele revelar inseguridades ocultas. El ego sufre cuando otra persona recibe la atención que él desea. La mente madura comprende que el éxito de otra persona no disminuye el propio. Pero el ego inseguro ve todo como una competencia, todo en comparación, todo como una amenaza. La verdad es que las reacciones rara vez mienten. La gente puede elegir cuidadosamente sus palabras. Pueden gestionar su imagen. Ellos pueden controlar lo que dicen. Pero las reacciones son más difíciles de controlar. Sobre todo reacciones inesperadas.
Por eso revelan tanto. A partir de hoy, presten atención a las reacciones. Observa cómo reacciona la gente ante las críticas. Observa cómo afrontan el fracaso. Observa cómo reaccionan ante el éxito, tanto el suyo propio como el de los demás. Observa lo que sucede cuando no consiguen lo que quieren, porque esos momentos suelen revelar la verdad que se esconde tras la imagen. Y lo revelan con mucha más honestidad de la que las palabras jamás podrían. Recuerda esto. Cualquiera puede parecer seguro de sí mismo cuando recibe elogios. Cualquiera puede parecer fuerte cuando todo le sale bien. Pero el ego se revela cuando la vida se vuelve incómoda. Y si quieres entender a una persona, no te limites a escuchar lo que dice. Observa cómo reaccionan cuando la realidad se niega a darles la razón. Capítulo 8. Detectar inconsistencias al instante. Una de las maneras más rápidas de comprender a las personas es buscar contradicciones. No en lo que afirman, pero en lo que hacen. Porque la gente puede decir casi cualquier cosa. Pueden describirse a sí mismos como honestos, disciplinado, leal, trabajo duro, confiable. Pero, finalmente, la realidad plantea una pregunta sencilla. ¿Sus acciones concuerdan con sus palabras? La persona perspicaz presta mucha atención a la respuesta. La mayoría de la gente se siente fascinada por lo que alguien dice. La persona perspicaz se siente fascinada por saber si la historia se mantiene coherente. Porque la inconsistencia es información. Una persona dice que valora la honestidad, pero evita constantemente rendir cuentas. Esa es información. Una persona afirma que le importa el crecimiento personal, pero se niega a cambiar sus hábitos. Esa es información. Una persona dice que la lealtad importa, pero habla mal de todos a sus espaldas. Esa es información. La contradicción cuenta una historia. Y a menudo, cuenta una historia más precisa que las propias palabras. Esto no significa que toda inconsistencia indique engaño. Los seres humanos somos imperfectos. Todos cometemos errores. Todos tenemos momentos en los que nuestras acciones no están a la altura de nuestras intenciones. La clave es la repetición. Una de las contradicciones puede ser accidental. Las contradicciones repetidas revelan un patrón, y los patrones revelan la realidad. La persona promedio ignora estas señales. Ellos les dan una explicación. Ponen excusas para ellos. Se centran en el potencial más que en las pruebas. La persona perspicaz hace algo diferente. Siguen sintiendo curiosidad. Observan. Recopilan información. Y con el tiempo, la verdad se hace evidente. Una de las razones por las que las inconsistencias son tan valiosas es porque mantener una imagen falsa requiere esfuerzo. Finalmente, la máscara se cae. La historia cambia. El comportamiento cambia. Las contradicciones comienzan a hacerse evidentes. Y cada contradicción crea una pista. Piensa en las investigaciones. Los detectives a menudo resuelven casos encontrando inconsistencias. Una afirmación no coincide con otra. Un detalle no encaja. Una acción contradice la explicación. Esa pequeña inconsistencia suele conducir a la verdad. La vida funciona de la misma manera. La verdad suele dejar pistas. Y las contradicciones son algunas de las pistas más reveladoras de todas. Esta lección también se aplica a tu propia vida. Presta atención a tus propias inconsistencias. ¿Tus objetivos coinciden con tus hábitos? ¿Tus valores coinciden con tus acciones? ¿Tus prioridades coinciden con la forma en que empleas tu tiempo? Porque el crecimiento comienza cuando dejas de mentirte a ti mismo. Mucha gente dice que quiere tener éxito, pero su comportamiento diario revela prioridades diferentes. Muchos dicen que quieren un cambio, pero siguen repitiendo los mismos patrones. La contradicción explica el resultado. La realidad siempre responde más a las acciones que a las intenciones. La persona perspicaz comprende esto. Por eso buscan constantemente la alineación. Coherencia entre las palabras y el comportamiento. Alineación entre objetivos y acciones. Alineación entre valores y decisiones. Porque la alineación crea claridad. Y la claridad genera poder. A partir de hoy, presta atención a las contradicciones. Observa cuando las palabras y las acciones se mueven en direcciones diferentes. Fíjese cuando las explicaciones no coincidan con el comportamiento. Fíjate cuando las promesas no se corresponden con la realidad. No es necesario juzgar de inmediato. Simplemente tienes que observar. Porque, con el tiempo suficiente, la inconsistencia revela la verdad. Recuerda esto. La gente suele decirte quién quiere ser. Sus acciones revelan quiénes son. Y cuando ambos no coincidan, presta atención.
Porque las contradicciones rara vez son accidentales. Son pistas. Y quienes aprenden a reconocerlas adquieren un nivel de comprensión que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Capítulo 9 busca los motivos ocultos. La mayoría de la gente acepta el comportamiento tal como se presenta. Ellos ven lo que pasó, escuchan la explicación, y ahí se detienen. La persona perspicaz va un paso más allá. Hacen una pregunta diferente. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Por qué fue tan fuerte esa reacción? ¿Por qué se ofreció esa oportunidad? ¿Por qué se hizo esa promesa? Porque detrás de cada acción hay un motivo. Y comprender las motivaciones es una de las maneras más rápidas de comprender a las personas. La persona promedio se centra en el comportamiento. La persona perspicaz estudia qué impulsa el comportamiento. Este simple cambio lo cambia todo. Piensa en la frecuencia con la que las personas explican sus acciones de una manera, cuando sus verdaderas motivaciones son algo completamente diferente. Alguien dice que quiere ayudar, pero quieren reconocimiento. Alguien dice que quiere honestidad, pero ellos quieren el control. Alguien dice que quiere la paz, pero quieren eludir la responsabilidad. La explicación suena bien. El motivo revela la verdadera historia. Esto no significa que todo el mundo sea secretamente deshonesto. Significa que los seres humanos son complejos. Las personas suelen tener múltiples motivaciones al mismo tiempo. Algunos son obvios. Otros permanecen ocultos, incluso de ellos mismos. Por eso, la persona perspicaz presta atención a los incentivos. Porque los incentivos a menudo revelan las motivaciones. Pregúntate, ¿qué gana esta persona? ¿Qué están protegiendo? ¿Qué es lo que intentan evitar? ¿Qué resultado les beneficia más? Estas preguntas a menudo revelan lo que las palabras no logran mostrar. Uno de los mayores errores que comete la gente es suponer que todo el mundo piensa como ellos. Proyectan sus propios valores en los demás, sus propias intenciones, sus propias prioridades. Y debido a esto, pasan por alto pistas importantes. La persona perspicaz evita esta trampa. En lugar de suponer, observan. En lugar de proyectar, investigan. Porque la gente rara vez se guía por lo que tú harías. Se guían por aquello que valoran. Y esos valores influyen en cada decisión que toman. Este principio cobra especial importancia en las relaciones. La gente suele centrarse en lo que los demás dicen que quieren. La persona perspicaz observa aquello que persigue constantemente. Porque las acciones revelan las prioridades. Y las prioridades revelan los motivos. El calendario de una persona revela sus motivaciones. Los gastos de una persona revelan sus motivaciones. Los sacrificios de una persona revelan sus motivos. Aquello en lo que las personas invierten repetidamente su tiempo, energía y atención suele revelar lo que realmente les importa. Mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Otra lección importante es comprender que los motivos ocultos no siempre son negativos. A veces, las personas se motivan por un propósito. A veces, por lealtad. A veces por crecimiento. A veces por servicio. El objetivo no es la sospecha. El objetivo es la claridad. Porque la claridad te permite tomar mejores decisiones. Cuanto mejor comprendas las motivaciones, menos probabilidades tendrás de sorprenderte por el comportamiento de los demás. Empiezas a ver patrones antes. Empiezas a reconocer las intenciones antes. Empiezas a comprender a las personas con mayor profundidad. Y ese conocimiento se convierte en una enorme ventaja. A partir de hoy, acostúmbrate a mirar más allá de las apariencias. No te detengas en la acción. Pregunta qué fue lo que provocó la acción. No te quedes solo con la explicación. Pregunta qué incentivo respalda la explicación. No te conformes con las apariencias. Busca motivaciones. Porque el comportamiento visible es solo la superficie. La verdadera historia suele estar ocurriendo debajo. Recuerda esto. Las acciones te dicen lo que hace la gente. Los motivos te dicen por qué lo hacen. Y las personas que entienden las motivaciones ven una capa de realidad que la mayoría de la gente pasa completamente por alto. Porque detrás de cada acción hay una razón. Y quienes aprenden a identificar la razón obtienen una perspectiva que pocas personas poseen. Capítulo 10. Desaparecer emocionalmente para ver con claridad. El mayor obstáculo para ver la verdad no es la falta de inteligencia. Es un vínculo emocional. Cuando las personas se apegan emocionalmente, dejan de ver la realidad tal como es. Comienzan a ver la realidad como ellos quieren que sea. Y esa diferencia lo cambia todo.
Piensa en la frecuencia con la que la gente ignora las señales de advertencia evidentes. No porque no hubiera señales, pero porque no querían que fueran ciertas. Permanecen en relaciones tóxicas. Confía en personas poco fiables. Defienda las malas decisiones. Ignorar pruebas claras. Y seguir avanzando en la dirección equivocada. Todo porque las emociones han nublado el juicio. La persona perspicaz comprende algo poderoso. La claridad requiere distancia. No es distancia física. Distancia emocional. La capacidad de dar un paso atrás y observar sin reaccionar de inmediato. Sin defenderse de inmediato. Sin apegarse inmediatamente a un resultado. Porque el apego crea puntos ciegos. Cuando deseas desesperadamente que algo sea cierto, te vuelves vulnerable al engaño. Cuando deseas desesperadamente que alguien cambie, ignoras los patrones. Cuando uno desea desesperadamente la aprobación, pasa por alto la manipulación. Cuando uno desea desesperadamente un resultado específico, deja de ver la realidad con objetividad. Por eso, el desapego emocional es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Te permite ver lo que realmente está sucediendo. No es lo que esperabas que sucediera. La persona promedio pregunta, ¿qué quiero creer? La persona perspicaz pregunta, ¿qué demuestran los hechos? Esa única diferencia evita innumerables errores. Protege a las personas de la manipulación. Los protege de la decepción. Los protege del autoengaño. Una de las señales más claras de sabiduría es la capacidad de separar los sentimientos de los hechos. Los sentimientos importan, pero los sentimientos no siempre son precisos. El miedo puede exagerar el peligro. El deseo puede exagerar la oportunidad. La ira puede distorsionar el juicio. El apego puede ocultar la verdad. La persona perspicaz reconoce las emociones sin dejarse dominar por ellas. Sienten profundamente, pero piensan con claridad. Este equilibrio les otorga una enorme ventaja, porque la vida pone constantemente a prueba la objetividad. Habrá personas en las que querrás confiar, oportunidades en las que quieres creer, historias que quieres aceptar. El caso es, ¿puedes ser honesto contigo mismo? ¿Puedes ver la realidad incluso cuando la realidad es incómoda? ¿Puedes aceptar las pruebas incluso cuando contradicen tus esperanzas? Porque la madurez comienza donde termina el autoengaño. Otro beneficio del desapego emocional es la libertad. Cuanto menos te apegues a resultados específicos, más adaptable te volverás. Cuanto menos te aferres a tener razón, más fácil te resultará aprender. Cuanto menos te aferres a las apariencias, más fácil te resultará ver la verdad. Y la verdad siempre conduce a mejores decisiones. A lo largo de este audiolibro, has aprendido a observar a las personas con mayor detenimiento. Confía más en los patrones que en las promesas. Reconocer la presión, el ego, los incentivos, las inconsistencias y los motivos ocultos. Pero ninguna de esas habilidades importa si la emoción te impide ver lo que tienes justo delante. La claridad requiere valentía. El coraje para aceptar la realidad tal como es. No como tú quisieras. A partir de hoy, practica el dar un paso atrás. Observa antes de reaccionar. Piensa antes de sacar conclusiones. Cuestiona tus suposiciones. Y siempre que surjan emociones fuertes, pregúntate, ¿qué verías si fuera completamente objetivo? Esa sola pregunta puede cambiarte la vida. Recuerda esto, la verdad suele ser visible. La emoción es lo que lo oculta. Y la persona que aprende a desapegarse emocionalmente obtiene algo increíblemente raro, la capacidad de ver con claridad. Y en un mundo lleno de confusión, apariencias y distracciones, la claridad puede ser la mayor ventaja de todas.